están, amigos? Estamos nuevamente aquí en tu programa Sin Tabú, este espacio creado especialmente para ti y ventilar todas tus dudas en relación a tu sexualidad. No importa la edad que tengas, puedes hacernos llegar tus preguntas, tus comentarios, hacernos llegar tus dudas, tus temores en relación a tu desarrollo sexual. El blog, el correo electrónico y el Facebook del programa están a tu plena disposición. Hoy día, por ejemplo, vamos a hablar sobre la industria del sexo. ¿De qué hablamos cuando referimos que el sexo se ha industrializado? ¿En qué tenor monetario o de sofisticación estamos ahora encontrando esta dimensión del desarrollo humano? Para eso hemos invitado a nuestro amigo Fabián Vince Salazar, quien es psicoterapeuta de profesión y a quien le damos ya la más cordial bienvenida a Sin Tabú. Bienvenido, Fabián. Muchas gracias, Victoria. Hoy día vamos a hablar de un tema del todo importante y pocas veces conversado, aunque es evidente la presencia de este fenómeno en la sociedad. ¿Qué concepto tenemos del sexo como una necesidad indispensable del hombre? Vamos a partir de allí. Bueno, el sexo no es más que la parte ejecutiva de la sexualidad, es decir, ese placer que siempre está en nuestro cuerpo. El sexo es una manera de hacer que ese placer se concrete. ¿Esto es de la misma forma, en la misma intensidad, tanto en hombres como en mujeres? La sexualidad es humana, ¿no?, que tiene sus matices masculinos y sus matices femeninos, pero en general la sexualidad es humana y es inherente a hombres y mujeres. Así brevemente, dinos, ¿qué matices hay tanto en varones como en mujeres para poder entender mejor este tema? Bueno, como parte de la forma masculina de ser, el hombre es más dado a hacer, no es más activo, y la mujer es más dada a buscar, ¿no?, a demandar. Porque digamos que son los patrones, si se quiere, de inconsciente colectivo de lo masculino y lo femenino, uno como activo y el otro como pasivo. Y en esto no se trata de hacer ninguna crítica ni a lo masculino ni a lo femenino, sino que son parte de lo que hemos ido generando como historia humana. ¿Hay algunas excepciones donde este patrón universal no se dé así? Lo que pasa es que hablamos de una imagen de lo que es masculino, pero lo masculino puede estar en las mujeres y lo femenino en los hombres. O sea, eso está. Pero como decíamos, como referente simbólico, lo masculino es lo activo y lo femenino es lo pasivo. Muy bien. ¿Y qué involucra el consumir sexo? Hablemos un poquito ahora de pornografía, de prostitución, de juguetes. De repente algún amigo que nos está mirando ahora, una dama, un varón, está pensando y diciendo consumir sexo. Bueno, yo consumo mis alimentos, consumo mis medicinas porque las tengo que tomar a razón de una enfermedad. ¿En qué dimensión de la vida humana estamos entrando cuando hablamos de consumir sexo, siendo una necesidad básica del comportamiento humano? Claro, es una necesidad básica, pero que apunta a un objetivo y a un sentido, que es el compartir y el encuentro con el otro, ¿no? Partiendo de yo darme mi lugar como persona capaz y merecedora de disfrutar. Entonces, primero me reconozco a mí para luego compartir eso en un encuentro con el otro. Buscar sexo, ¿no?, o consumir sexo es buscar fuera del ámbito de la pareja lo que podría o lo que tendría que constituirse solamente como un acto de pareja, ¿no? Estamos hablando de, como tú bien dices, productos como la pornografía, productos como todo lo que está asociado a la industria del sexo, los juguetes y todas estas cosas, que muchas veces las parejas dicen, bueno, es un poco para ponerle emoción a la relación, pero creo que más allá de lo que pueda venir de afuera, lo importante es lo que la pareja puede hacer. Tú has encontrado un tema importante de analizar. La prostitución y la pornografía es un tabú también que antes tenía definitivamente un público altamente masculino. ¿O será que sigue siendo así? ¿Son las damas también las que podrían consumir ahora pornografía? ¿Serían las mujeres también las que podrían estar interesadas en consumir sexo? ¿O es una actividad propiamente masculina aún? Es una actividad que desde la oferta está más dada a un público masculino, porque evidentemente si hablamos de una industria sabe qué vende y qué no. Entonces es algo que desde la oferta quizás siempre, como tú bien señalas, ha estado más bien dado al público masculino, pero también existe la pornografía y la prostitución para un sector femenino, vamos a decirlo así, para un público femenino. Entonces sí se da esta diferencia, pero existen ambos casos. Obviamente, como decíamos, es un tema más asociado a lo masculino, si es una industria porque, digamos, así lo señala el mercado. Los hombres tienden a consumir más este tipo de producto externo.
Los productos sexuales ahora son muy accesibles. Antes, creo yo, había un costo elevado, un tema moral, un tema social que los hacía inadecuados. Me imagino esos sex shops donde se pueden encontrar, y esas tiendas, pues entrar a una de ellas y era motivo de conversación, de observación, y encontrar a alguien allí pues era una incógnita, ¿no? Socialmente hablando. Pero ahora son muy accesibles estos productos, no solo a nivel de costo, sino también de aceptación social. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, es que eso tiene que ver un poco con cómo las sociedades también van cambiando. Antes era muy difícil para un hombre o para una mujer ir a la farmacia, que es un sitio nada oculto, es un sitio abierto, todo el mundo puede ir, ¿no? Le resultaba muy difícil ir a pedir pastillas anticonceptivas o preservativos, ¿no? Y ahora la gente lo hace con mayor naturalidad, de mayor facilidad, porque entienden que la visión de la sexualidad ha cambiado. La sexualidad no tiene por qué estar oculta, ¿no? No tiene por qué vivirse bajo una sombra. Yo creo que la sexualidad tiene que vivirse con la plena luz de poder encontrar ese disfrute, ¿no? Y ese disfrute yo sí considero que se debe encontrar siempre en la pareja, y que si la pareja decide explorar otros espacios, otros ámbitos, como por ejemplo el tema de los juguetes, que sea eso, que sea una decisión de la pareja para poner algo diferente, pero que siempre siga siendo lo importante la pareja, no que sea el juguete lo que le genera expectativa o lo que genera la satisfacción a tanto al hombre o a la mujer. Y como todo lo que da libertad llega a implicar mayor responsabilidad, porque existen los extremos, los riesgos. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que en general la sexualidad tiene que manejarse con mucha responsabilidad, y esto yo lo enfoco más desde el lado de los adolescentes, ¿no? El tema de los adolescentes que crecen y generan una idea de sexualidad consumiendo pornografía, evidentemente están expuestos a muchas situaciones negativas, no desde el lado moral, sino desde el lado de desarrollo personal, porque lo que están creyendo es que así es la sexualidad, y se generan una idea distorsionada. Entonces, seamos sinceros, en la pornografía no se ven cosas muy románticas que digamos. Entonces, si yo voy a pretender, como un chico adolescente, como varón, voy a pretender que eso se repita con una mujer con la que yo estoy casado, ¿no? Eso no va a ocurrir. O sea, no necesariamente. ¿Por qué? Porque la actriz está siguiendo un guión, mientras que la pareja tiene que encontrar su propio camino y su propio encuentro, ¿no? Entonces, cuando uno de adolescente se genera o consume la pornografía, se genera una idea distorsionada de la sexualidad, y eso es bien importante tenerlo en cuenta, que los adolescentes lo sepan, que la sexualidad no es lo que se ve en la pornografía, que eso no es real. Porque si no, es como también, saliendo un poco del ámbito del sexo, es como si uno de adolescente, ¿no?, creyera que todas las cosas terminan en happy ending como las películas románticas. No, la vida no es así. Si uno solamente cree que las cosas son como en las películas, va camino a la frustración. Y ahí no tiene nada que ver el sexo y la pornografía, pero igual nos genera esa sensación de ilusión que a la larga la realidad se va a imponer en frustración. Lo mismo con la pornografía. Los adolescentes no deben creer por nada del mundo que eso es realmente la sexualidad. Fabián, estamos en una sociedad consumista actualmente. Las ofertas de compras hacen que las personas quieran acceder y crean tener la necesidad de tener algo que realmente no necesitan y que a veces no pueden pagar. Pero esta sociedad consumista nos está llevando a encontrar un ambiente de industria del sexo como un negocio rentable. Se observa que en esta sociedad sexuada, consumista, se ha vuelto un recurso, un medio de ganar dinero. ¿Qué nos dirías sobre esto? Bueno, que efectivamente, en tanto se ha constituido en una industria, ¿no?, eso ha generado que haya un público cautivo, porque esto, si lo miramos desde el lado de un negocio... De los negocios. ¿no?, un negocio para subsistir necesita un público cautivo, y ese público cautivo siempre es las personas que no se permiten explorar la sexualidad en su real dimensión, ¿no?, y que siempre tienen miedo de hablar de esto, entonces tratan de buscar las respuestas donde lo puedan, ¿no? Y donde generalmente encuentran esto es en la pornografía, a ver cómo será esto de tener una relación sexual, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo que este tema es bien importante enfocarlo desde los adolescentes, porque son esos adolescentes los que luego se casarán, ¿no?, y generarán una situación quizás tensa con la pareja, ¿no?, en el sentido de yo espero que sea como en la película, ¿no?, mientras que
poniéndonos un poco en el cliché, la esposa dirá, bueno, yo quiero que tú seas como en las películas de amor, ¿no? Que estés siempre romántico y no que seas un animal que quiere sexo nada más. Entonces se genera un encuentro ahí que genera obviamente conflicto y dificultad en la pareja, ya en el matrimonio. Y una distorsión total, ¿no? Porque me haces pensar en aquellas películas donde los varones son casi otras damas, por lo feeling, por lo empáticos, por lo sensibles, que parecieran dos mujeres que están conversando y se desvirtúa esos rasgos altamente masculinos propiamente de los varones. Claro, como también desde el lado de la pornografía se desvirtúa lo masculino. Lo masculino no es imponer, lo masculino es proveer placer y satisfacción. O sea, no se trata de ser un tanque que arrasa con todo, sino de que la otra persona se sienta también reconocida en esa búsqueda de placer. Porque si yo arraso, simplemente estoy buscando mi placer. Pero la sexualidad no es eso, la sexualidad es encuentro. Totalmente ajeno a la naturaleza masculina. La internet está ahora en medio de todos. Condición social ya no tiene relación con que si tienes o no internet, es accesible a toda condición. Y a la vez la industria del sexo se ha ido infiltrando por este medio. Ha hecho que los costos sean omisos. ¿Qué nos dirías al respecto? ¿Qué efecto ha tenido este cambio social en las familias, en los grupos generacionales, más en jóvenes o en mayores, más en hombres o en mujeres? ¿Qué fenómeno ha traído en este aspecto de la industria del sexo la internet, ¿no? Claro, el tema del sexo en el internet es un tema que afecta, yo lo encuentro en la consulta, principalmente a las familias, porque les genera a los papás la expectativa de ¿y qué hago ahora? Porque la sexualidad cada vez se encuentra un interés más temprano, ¿no? Entonces, padres con hijos de 8 años ya empiezan a preguntarse o a preocuparse en qué momento alguien en el colegio llevará un famoso video de pornografía en el internet, ¿no? Entonces, creo que genera mucha tensión en las familias porque los expone a los padres a la pregunta de ¿y desde cuándo y cómo le hablo de sexualidad a mi hijo? Y les asusta mucho enfrentarse a la idea de hablar de sexualidad con sus hijos desde muy temprana edad. Y yo siempre sugiero que se haga de una manera bastante clara y directa. ¿Por qué? Porque la sexualidad es el cuerpo, es hablar del placer del cuerpo, ¿no? Y creo que eso siempre es bueno hablarlo desde pequeñitos y con total naturalidad y con total claridad, respetando los niveles y las edades de desarrollo de cada uno de los chicos, ¿no? Es importante tener en cuenta eso, porque si no, luego los chicos están expuestos a la única información que les llega, que es la de la pornografía en internet, que es la de los amigos, y eso obviamente desvirtúa y genera distorsiones. Y nuevamente, ese público que crece con una idea distorsionada es el que se vuelve el público cautivo de este negocio de la pornografía en internet. Muy bien, estamos aquí dilucidando muchos puntos importantes sobre este tema tan intenso como es la industria del sexo. Vamos a seguir conversando en el siguiente bloque con nuestro invitado de hoy, Fabián Vinces, pero no te olvides que estamos a la espera de tus preguntas, tus comentarios, tus sugerencias, alguna cosa que quieras decir en relación al tema de hoy van a ser muy bienvenidos. Esto lo puedes hacer a través del Facebook del programa, del correo electrónico o del blog. Te invitamos a seguir Sin Tabú en el canal YouTube. Nos vemos en el siguiente bloque. Nuevamente estamos con ustedes aquí en Sin Tabú. Hoy día estamos hablando sobre un tema del todo interesante como es la industria del sexo, cómo la sociedad la ha ido manifestando como tal y cómo debemos estar atentos a que no hay industria, sino hay un consumidor y un proveedor. Sobre esto hemos ido conversando con nuestro amigo Fabián Vinces Salazar, quien es psicoterapeuta. Mas no queremos continuar sin antes ofrecerte la revista del programa Familia Feliz, donde encontrarás muchos artículos de interés para fortalecer tu vida familiar, tanto en la relación de cónyuges como aquella dada entre padres e hijos. Solicítala y gratuitamente llegará hasta tu hogar. Lo puedes hacer a través del Facebook, del correo electrónico o del blog del programa. Seguimos conversando con Fabián sobre este tema tan importante, tan de actualidad, y queremos conversar sobre la industria del sexo y la desvirtualización de la sexualidad. Esta industria va a ir degenerando ese concepto original del sexo, de la sexualidad, cómo se da en hombres, cómo se da en mujeres. Habrá un grupo etario más cautivo de este tema. ¿Qué nos dirías al respecto?
Bueno, desde que la pornografía existe, desde que existe este tipo de productos, ya se ha visto que genera una desvirtualización y una distorsión de la idea de la sexualidad. Por ejemplo, 2 casos puntuales y rapiditos en hombres y en mujeres. Bueno, los hombres asumen que tienen que tener una potencia exuberante, ¿no? Y se olvidan que en la película se ha editado y que lo que una película dura 3 horas se ha hecho en 3 días y con los cortes de edición se puede hacer. Pero entonces cuando uno se expone a eso, se frustra, ¿no? Y las mujeres igual, asumen que tienen que ser toda disposición a satisfacer los embates del hombre. Y no necesariamente es así. Hay días en los que tendrán ganas, hay días en los que no. Y no necesariamente tienen que ser tampoco unas malabaristas al momento de la sexualidad. Entonces, si nosotros creemos que eso va a ser real, nos vamos a enfrentar a la frustración y ahí viene la insatisfacción y ahí viene el reclamo, que es lo más complicado a nivel de pareja, ¿no? Si yo crezco con esa idea de que eso es normal, lo voy a esperar y si no me lo dan, lo voy a reclamar y ahí encontramos cómo ya en el nivel de la pareja se filtra un problema del uso de la pornografía. Qué interesante. Y algunas ideas podrían darse también en función a que el consumo del sexo va a permitir liberarse del estrés. ¿Esto es posible? ¿Se ha encontrado esta realidad? Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que el estrés es una situación de tensión. Y sí, uno la puede disolver o la puede resolver con su pareja, ¿no? La sexualidad nos puede ayudar a liberar esos niveles de tensión y de estrés. Pero si nosotros lo usamos para, ¿no? Si no es que nosotros lo encontremos como algo placentero, ¿no? Porque la sexualidad en tanto placentera nos puede aliviar el estrés. Pero si yo la busco y yo me genero la necesidad, ¿no? Ahí ya estamos hablando también de una desvirtualización, porque la sexualidad no se usa, la sexualidad se vive y se disfruta. Y esa búsqueda frustrada, en lugar de desestresar al cónyuge, lo que podría generar es todo lo contrario. Claro, porque uno termina sintiéndose usado, el cónyuge termina sintiéndose, claro, me buscas cuando estás estresado. Y nuevamente, la sexualidad no se usa, la sexualidad se vive, se comparte. ¿Es posible encontrar materialismo en la sexualidad y no en el encontrar una virtud? Sí, uno puede entender, y esto pasa mucho también en personas que aún están solteras, ocurre que encuentran que, bueno, yo para tener placer sexual tengo que pedir que me lleven a un buen restaurante, o no, pues tengo que, claro, ella o él están esperando que la salida sea bonita, y uno empieza a gastar pensando en tener una relación sexual, lo cual obviamente está equivocado por todos lados. Y sin llegar a la pornografía y al consumo industrializado pervertido del sexo, estaríamos materializándolo, ¿verdad? Claro, porque finalmente si yo salgo con alguien, ¿no? Independientemente de que se llegue a tener relaciones sexuales o no, es porque yo quiero a esa persona y quiero compartir y disfrutar. Y nuevamente esto suele pasar mucho en las personas solteras, que tienen esa idea de consumir el sexo, incluso con la persona que quieren tener como pareja. Y eso sí es una visión distorsionada, porque nuevamente con la persona uno se encuentra, con la persona uno comparte, uno no la usa a la otra persona porque tampoco queremos o debemos ser usados. Me llevas a pensar en una pareja de novios que está pensando en que una de ellas es la ideal para la otra y hay un interés sobre los demás, hay un interés especial y que se podría estar materializando el sexo y desvirtuando su original razón de ser y lo sublime de ello en esta conducta sexualizada, porque nosotros somos seres sexuados, y va yendo por un vínculo de interés. Si me lleva a un buen lugar, como tú mencionaste, Fabián, si me da buenos regalos, si tiene buena atención conmigo, si tiene un buen auto, si tiene un buen ranking de viajes, entonces sería una persona ideal, adecuada también para un buen desempeño sexual. Por ahí también estaría la industria del sexo vendiendo el sexo como una ilusión, como una irrealidad. Más que una industria, ahí se vuelve una mercantilización de la sexualidad en la interacción de una pareja o en la interacción de las personas que quieren encontrar una pareja, ¿no? Por eso yo creo que lo más importante es que uno cuando está soltero pueda entender realmente cuál es la idea de la sexualidad. Y la sexualidad es aprender a compartir.
Muy bien, Fabián, estamos muy contentos, encantados con todo lo que él nos viene conversando. Y ahora vamos a hablar sobre cómo nosotros podemos percibir el efecto que ocasiona el consumo del sexo en la sexualidad de una persona. Tenemos una pareja, una de ellas ha sido víctima ya de esta industrialización del sexo. Voluntaria, involuntariamente, cómo se podría dar la situación, pero cayó en esa situación. ¿Ya el cónyuge lo percibe o no lo percibe? ¿Habrá algún efecto a nivel conyugal? ¿Habrá un efecto a nivel familiar? ¿Habrá alguna consecuencia? ¿Quién lo nota primero? ¿Cómo se aborda o se rehúye? ¿Qué nos diría sobre esto? Bueno, ocurre mucho, y esto se encuentra en la consulta, ¿no? Que uno de los cónyuges empieza a encontrar que el otro ya está perdiendo interés en él o en ella, ¿no? Entonces ya no busco a mi pareja, sino que busco aquello que he aprendido a consumir, ¿no? Entonces ya no busco salir con mi cónyuge, ya no busco salir con mi esposo, sino que me encierro en la biblioteca a consumir pornografía o empiezo a conversar con gente nueva que conozco en el internet para tratar de tener un encuentro sexual, ¿no? Entonces, cuando la persona siente que el otro se aleja y que hay un punto donde se está yendo, ¿no? Que no es necesariamente me alejo porque tengo problemas, me alejo por otras razones, cuando uno encuentra eso sí genera una dificultad en la pareja, porque primero ya se perdió la idea de pareja, porque es yo encerrado en mi mundo y te dejo aparte, ya no hay una pareja. Y ahí vamos a extender primero el cambio en sí mismo. Vamos notando que ya no somos, sino soy. Ya no vamos, sino voy. Ya no tenemos, sino tengo. Primer cambio en la persona individual. ¿Habrá otro cambio más en su individualidad antes de continuar muy bien con el efecto en la pareja? Claro, generalmente lo que se genera es una ansiedad, porque lo que nosotros aprendemos a consumir nos genera la expectativa y la necesidad, ¿no? Es un poco como las drogas, ¿no? Cuando yo ya consumo drogas y no las tengo, se genera una ansiedad. Entonces, esta ansiedad se traduce en irritabilidad también, ¿no? Y entonces son indicadores de que algo está distrayendo a la pareja, que no necesariamente tiene que ser o no únicamente va a ser un producto sexual o algo de sexo como producto, pero sí ya está haciendo que yo me aleje de la pareja, y eso evidentemente tiene una repercusión directa sobre la sexualidad. La industria del sexo, Fabián, y las parafilias, ¿tendrán algún vínculo, algún causa-efecto, alguna relación que los acerque? ¿Cómo se presenta esta situación? Yo creo que más que una causa de estas parafilias, yo creo que más bien las parafilias se reflejan en la pornografía, ¿no? Porque son todo lo que está fuera de lo estándar, ¿no? Es decir, las parafilias son aquellas situaciones donde el objeto el destino final del acto sexual no es el coito y la relación como tal, sino cosas anexas o paralelas, ¿no? Como pueden ser pues los fetichismos, ¿no? Entonces, ahí el placer no está en tener la relación sexual, sino en los anexos y en los aditamentos o en las situaciones ajenas a la relación de la pareja. Entonces, yo creo que más que la pornografía cause esto, las parafilias se reflejan en la pornografía. Y quien no la tiene como parafilia propiamente dicha podría sentirse motivado, podría sentirse de pronto inquietado por esa realidad no conocida hasta esta industria invasiva, ¿verdad? Si yo no he generado un sentido de seguridad e identidad bien consolidado, sí, es muy probable que absorba. Y esto pasa no solamente con el tema de la pornografía y la sexualidad. O sea, cuando yo no he aprendido a consolidarme como persona, termino asumiendo cosas de otros que las actúo sin ser yo y las actúo de manera casi autómata, ¿no? Y sin encontrarme a mí mismo en esos actos. Eso nos lleva a pensar que existen algunas recomendaciones para evitar ser víctima de la industria del sexo. ¿Qué nos dirías? Entender que justamente la industria del sexo es eso, es algo que vende sexo. Y nuevamente no se trata de sexo, se trata de sexualidad. Y entender que la sexualidad es algo que se desarrolla y se desarrolla en la experiencia de encontrar que puedo yo sentirme bien primero conmigo mismo. Porque si yo no me siento bien conmigo mismo, voy a tener que perseguir un ideal, ¿no? El ideal del supermacho que sale en la pornografía o la supermujer, ¿no? Que hace todo y logra satisfacer al hombre en cualquier circunstancia. Si yo no me siento bien conmigo mismo, voy a querer llegar a esos ideales que no existen, evidentemente.
Esa es una primera forma de prevenir, evitar ser una víctima. ¿Qué otra forma más encontraríamos? Aprender a compartir con el otro y entender que la satisfacción no siempre es inmediata, ¿no? A veces la expectativa también tiene su gusto y su placer, ¿no? Es decir, hoy día salimos a tomarnos un café, ¿no? ¿Y qué pasará la próxima vez? ¿Me mirará? ¿Me sonreirá? Ese tema también es importante aprender a disfrutarlo, ¿no? Que no todo tiene que ser inmediato. No es que, bueno, salimos, nos tomamos unos tragos y ya. No. Tiene también su gusto, empezar a generarle la expectativa al otro, ¿no? Yo generar la expectativa al otro y que el otro genere expectativa en mí, porque eso hace que uno vaya sintiendo el placer por descubrir más a la otra persona y por dejar que el otro me descubra, porque solamente así vamos a lograr un encuentro pleno. Y para alguna madre o padre que nos está viendo y tiene un hijo en la adolescencia, una hija que está despertando a reconocer su cuerpo, cómo va cambiando, ¿de qué forma crees tú que podríamos evitar, al hablar con él o decirle algo que tú nos vas a recomendar, que ese niño, esa niña llegue a ser una víctima de la industria del sexo? Primero, entender que la sexualidad no solamente se trata de hacer, sino también se trata de sentir y de pensar. Entonces es importante que los padres, ya sabemos que los hijos no van a hablar con sus padres de lo que hacen en su experiencia de descubrir la sexualidad, no les van a contar que se han, no sé, pues que han conversado con las amigas de este tema, ¿no? Eso no lo van a hacer. Pero sí podemos tratar de hablar con nuestros hijos de qué piensan y qué sienten sobre la sexualidad. Oye, tú cuando piensas en una pareja, ¿en qué piensas? ¿Cómo te lo imaginas? ¿No? ¿O has escuchado hablar de esto? ¿Qué dudas tienes? Porque si no hacemos eso, nuevamente, se van a limitar a hacer. Y para hacer van a buscar un modelo, y el modelo lo van a buscar en la industria del sexo, en la pornografía, ¿no? Y en estas ideas distorsionadas. Muy bien, Fabián, estamos realmente muy contentos por todas las luces, la información que él nos ha venido brindando a lo largo de todo este programa tan importante, tan pocas veces tocado y masivamente encontrado como es la industria del sexo. No se olviden que estamos esperando sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes, alguna sugerencia, algún tema que ustedes tengan interés, podamos conversar aquí en esta mesa de discusión. Lo pueden hacer con toda la confianza al Facebook del programa, al correo electrónico o al blog del programa. Les decimos que además nos pueden seguir por el canal YouTube. Estaremos juntos nuevamente aquí en una próxima edición de Sin Tabú. Como persona capaz y merecedora de disfrutar. Entonces primero me reconozco a mí para luego compartir eso en un encuentro con el otro. Buscar sexo, ¿no? O consumir sexo es buscar fuera del ámbito de la pareja lo que podría o lo que tendría que constituirse solamente como un acto de pareja, ¿no? Estamos hablando de, como tú bien dices, productos como la pornografía, productos como todo lo que está asociado a la industria del sexo, los juguetes y todas estas cosas, que muchas veces las parejas dicen, bueno, es un poco para ponerle emoción a la relación, pero creo que más allá de lo que pueda venir de afuera, lo importante es lo que la pareja puede hacer. Tú has encontrado un tema importante de analizar. La prostitución y la pornografía es un tabú también que antes tenía definitivamente un público altamente masculino. O sea, ¿cómo están, amigos? Estamos nuevamente aquí en tu programa Sin Tabú, este espacio creado especialmente para ti y ventilar todas tus dudas en relación a tu sexualidad. No importa la edad que tengas, puedes hacernos llegar tus preguntas, tus comentarios, hacernos llegar tus dudas, tus temores en relación a tu desarrollo sexual. El blog, el correo electrónico y el Facebook del programa están a tu plena intensidad, tanto en hombres como en mujeres. La sexualidad es humana, ¿no?
que tiene sus matices masculinos y sus matices femeninos, pero en general la sexualidad es humana y es inherente a hombres y mujeres. Así brevemente, dinos, ¿qué matices hay tanto en varones como en mujeres para poder entender mejor este tema? Bueno, como parte de la forma masculina de ser, el hombre es más dado a hacer, no es más activo, y la mujer es más dada a buscar, ¿no? A demandar. Porque digamos que son los patrones, si se quiere, de inconsciente colectivo de lo masculino y lo femenino, uno como activo y el otro como pasivo. Y en esto no se trata de hacer ninguna crítica ni a lo masculino ni a lo femenino, sino que son parte de lo que hemos ido generando como historia humana. ¿Hay algunas excepciones donde este patrón universal no se dé así? Lo que pasa es que hablamos de una imagen de lo que es masculino, pero lo masculino puede estar en las mujeres y lo femenino en los hombres. O sea, eso está. Pero como decíamos, como referente simbólico, lo masculino es lo activo y lo femenino es lo pasivo. Muy bien. ¿Y qué involucra el consumir sexo? Hablemos un poquito ahora de pornografía, de prostitución, de juguetes. De repente algún amigo que nos está mirando ahora, una dama, un varón, está pensando y diciendo consumir sexo. Bueno, yo consumo mis alimentos, consumo mis medicinas porque las tengo que tomar a razón de una enfermedad. ¿En qué dimensión de la vida humana estamos entrando cuando hablamos de consumir sexo, siendo una necesidad básica del comportamiento humano? Claro, es una necesidad básica, pero que apunta a un objetivo y a un sentido, que es el compartir y el encuentro con el otro, ¿no? Partiendo de yo darme mi lugar. Posición. Hoy día, por ejemplo, vamos a hablar sobre la industria del sexo. ¿De qué hablamos cuando referimos que el sexo se ha industrializado? ¿En qué tenor monetario o de sofisticación estamos ahora encontrando esta dimensión del desarrollo humano? Para eso hemos invitado a nuestro amigo Fabián Vince Salazar, quien es psicoterapeuta de profesión y a quien le damos ya la más cordial bienvenida a Sin Tabú. Bienvenido, Fabián. Muchas gracias, Victoria. Hoy día vamos a hablar de un tema del todo importante y pocas veces conversado, aunque es evidente la presencia de este fenómeno en la sociedad. ¿Qué concepto tenemos del sexo como una necesidad indispensable del hombre? Vamos a partir de allí. Bueno, el sexo no es más que la parte ejecutiva de la sexualidad, es decir, ese placer que siempre está en nuestro cuerpo. El sexo es una manera de hacer que ese placer se concrete. Esto es de la misma forma, en la misma